Hola bachateros, bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestra serie Bachata para principiantes. Soy Claudia, profesora de la Escuela de Baile Deberías Estar Bailando. Después de enseñaros cómo realizar los giros en el tutorial anterior, el número 3, ha llegado el momento de hacer lo que muchos nos habéis pedido en los comentarios y que yo misma os prometí que haría. Hoy os voy a enseñar cómo mover la cadera en el básico de bachata. Sí, vamos a trabajar ese movimiento de cadera tan característico de la bachata que todo el mundo quiere saber hacer. Chicas, hoy exploraremos un poco nuestra sensualidad y haremos que nuestro paso básico sea más bonito. Y chicos, vosotros también debéis aprender a mover la cadera. Por eso, mi hermano ha pensado en hacer él mismo un próximo tutorial exclusivo para vosotros, en el que os explicará detalles más propios del hombre. ¿Qué os parece la idea? Si estáis preparados... Para que entendáis perfectamente cómo se hace el movimiento de cadera en el básico de bachata, vamos a estructurar el tutorial en 3 partes. El balanceo natural de la cadera, el golpe de cadera y el movimiento completo de cadera en el paso básico. Os recuerdo que para conseguir liberar la cadera y moverla de forma natural, publicamos un tutorial de disociación corporal sobre la cadera. Lo tenéis aquí arriba. Aquellos que ya sabéis mover la cadera y queréis mejorar, son los ejercicios que yo utilizo para practicar semanalmente y que me ayudan muchísimo. Hablemos primero del balanceo natural de la cadera. Debéis entender que para liberar y mover la cadera es fundamental la flexión de las piernas y que la cadera por sí sola ya se mueve al realizar los pasos del básico, ya sea el básico lateral, de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o el básico en el sitio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aunque no sea mucho, porque sé que os gustaría que fuera mucho, se mueve de forma natural. Si somos capaces ya de mover la cadera, tutorial 3 de disociación corporal, podemos acentuar el balanceo de la cadera. Y así se verá un poco más el movimiento y será más atractivo. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es muy común centrarse solo en el golpe de cadera y así se pierde la parte bonita que es el balanceo de nuestra cadera. Así que el balanceo es muy importante, chicas. ¿Cómo hago el golpe de cadera? De eso quiero que hablemos ahora. Para realizar el golpe de cadera necesitamos prepararnos, tener las piernas flexionadas y una de ellas en punta. Con mis alumnas hago este sencillo ejercicio. Flexiono las piernas, apoyo el peso en derecha y preparo izquierda en punta. Ahora trato de mover la cadera de derecha a izquierda y volver a derecha, controlando que sea desde el máximo de mi derecha a izquierda. Así, golpe y golpe. Del mismo modo, lo hacemos apoyando el peso en izquierda y preparando punta con derecha, sin olvidar la flexión de las piernas. Y trato de mover la cadera de izquierda a derecha y volver a izquierda. Así, golpe y golpe. Recordad, del máximo de mi izquierda hasta derecha. Es muy importante que entendáis que yo no hago fuerza con la pierna para mover la cadera. El movimiento sale de mi cadera. También quiero aclarar que el hecho de preparar el pie en punta no es para mover la cadera, sino porque es lo que hacemos durante el básico de la bachata. Ahora que mi hermana no me ve, un pequeño break. El tutorial de hoy es principalmente para las chicas, pero me gustaría hacer uno para vosotros, chicos. Uno en el que explicaros ciertos detalles propios del hombre. ¿Os parece bien? Bueno, eso es todo. Vosotros no me habéis visto, ¿eh? Y por último, vamos a unir el golpe de cadera al paso básico para conseguir el movimiento completo de la cadera. Lo que haremos es sustituir el cuarto y octavo pasos del básico por el golpe de cadera. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es exactamente una sustitución, más bien es una preparación. Anticipamos los pasos cuarto y octavo para estar bien preparados y que sea el golpe de cadera el 4 y el 8. Os lo muestro contándolo. 1, 2, 3 y preparo, 4, 5, 6, 7 y preparo, 8. 1, 2, 3 y 4,
5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Lo entendéis? Ocurrirá lo mismo en el básico en el sitio, con la diferencia que no necesitamos juntar las piernas, pero sí prepararlas. Mirad, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Os lo muestro con música. Básico lateral. Básico en el sitio. Básico lateral. Y básico en el sitio. Y ya está. Ahora lo que tenéis que hacer es buscar vuestra canción favorita de bachata y practicar lo que os he enseñado con ella. Si os ha gustado el tutorial de hoy y queréis que haga más como este, hagamos un trato. Si el vídeo llega a los 1000 likes las primeras 24 horas, haré un tutorial para enseñaros los 8 con la cadera. Sé que podéis hacerlo, así que dadle vuestro cariño. Y tú, si todavía no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas para formar parte de esta increíble comunidad? Bailar te cambiará la vida. Deberías estar bailando. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo. ¿Tú no has dejado de interrumpirme en todo el tutorial? ¿Así no se puede trabajar de forma profesional?